en este momento listos para continuar la lectura de la palabra de Dios y aplicada a la serie de lecciones que venimos teniendo con el título Encuentro. Estamos ya en la lección número 6, parte 2, la fe. Un encuentro con la fe es la segunda parte y hoy es la intención que terminemos con esta lección. Así es que empezamos solamente mencionando un poco lo que fue también antes de ahora, aquí a manera de recordatorio. Entonces tenemos que el curso es Encuentro. Y ya estamos en la lección 6 de 9. Y la lección de hoy es Encuentro con la fe. Dos de 2. Hoy esperamos terminar. Ahora, lo que vimos el miércoles fue su definición, y vimos también fe para salvación. Bien, hasta aquí vimos el miércoles. Hoy vamos a ver 3 puntos más, que sería fe para vivir, vivir, fe para vencer y finalmente fe para compartir. Bueno, recuperando la definición y luego fe para salvación, uno puede decir, muy bien, ya sé lo que es la fe. Y también ya sé lo que es la fe para ser salvo. Y yo me he apropiado de esta fe, de tal modo que he creído en Jesús y soy salvo. Me he arrepentido de mis pecados, he pedido perdón a Dios, Él me ha perdonado, me ha limpiado y soy salvo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, seguimos entonces en este tipo de fe o en esta lección de fe. Entonces, ¿qué sigue después de que uno confiesa, decide creer para salvación? Bueno, nos espera toda una vida de fe. Esa es la realidad del cristiano, el verdadero cristiano, el creyente. Toda una vida de fe por delante. Y aunque yo he aquí planteado 3 puntos, bueno, pues habrá otras maneras de aplicar el tema de la fe. Pero hoy vamos a pensar en esto. Fe para vivir, toda una vida de fe por delante, y aquí vamos a tener como un texto clave Habacuc 2:4. Bueno, voy a ponerlo con otro color para que se noten.
se noten los textos, las citas. Habacuc 2:4. Este pasaje dice que el justo vivirá por fe. Es decir, el justo, en este caso ya el que ha creído en Cristo Jesús y es salvo, es declarado justo. Ahora, su vida será una vida de fe. Vivirá por fe. Y vamos a poder analizar ese tema de vivir por obras o vivir por fe. Bueno, la Escritura dice vivirá por fe. También vamos a tocar el tema de las obras, pero lo que dice la Escritura, y puedo abrir aquí la Biblia en Habacuc 2:4 y leerlo tal cual. Dice: he aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Es decir, el que no es justo está envanecido. Pero el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. El que no es justo vive por su vanidad, por su soberbia, por creer de veras que él no necesita la salvación, no necesita pedirle perdón a nadie, ni siquiera a Dios. No necesita creer en nadie, le basta creer en sí mismo o creer en otras cosas, en pulseritas a lo mejor, en estampitas, pero no le interesa creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, él está envanecido, él puede seguir viviendo así su estilo de vida. Nunca será una vida de fe la de la tal persona, pero la del justo sí. El justo vivirá por fe. Aquí quiero decirles que la palabra hebrea traducida por fe es una palabra que implica lealtad y firmeza. Estas dos palabras muy importantes. Si uno quisiera buscar una definición en el Antiguo Testamento de fe, sería en este sentido: alguien que es leal y que es firme. De tal modo que el que ha creído en Jesús para ser salvo está diciendo que desde ese momento se confiesa leal a Jesús y firme en su confianza en Jesús. Esto es pues lo que tenemos ahora, como a los justos se les promete la vida eterna, por su inquebrantable fidelidad, fíjense, a la palabra y a la voluntad de Dios. Fidelidad a Jesucristo y a su voluntad. Esta es una parte importante. La persona que decide confiar en Jesús para ser salvo, seguirá confiando en Él toda su vida. Toda su vida. Sería absurdo, fíjense bien, que alguien dijera: yo soy salvo porque he confiado en Cristo. Ahora no importa si dejo de confiar en Él. ¿Cómo les suena eso? Incongruente. Entonces, el que ha decidido creer en Cristo Jesús, en un momento de su vida, en un parteaguas de su vida, de ahí en adelante siempre confiará en Él. Los primeros cristianos sufrieron persecución de muchas formas, incluida la muerte. Llegaron a morir por causa
de creer en Cristo Jesús. Los que se iban convirtiendo a Cristo, los que iban creyendo en Cristo, estaban conscientes del riesgo que corrían al confesar su fe. Al principio de la vida cristiana no fue fácil para los creyentes mantener una vida que podríamos llamar normal o una vida en sociedad. Era muy complicado. Algunos fueron encarcelados, otros perdieron sus bienes, otros fueron exiliados de su tierra, otros fueron llevados al circo romano para que fueran pasto de las fieras y también para que en una lucha desigual cayeran delante de gladiadores expertos. Eran espectáculo para la gente que quería ver sangre. Eso lo sufrieron los primeros cristianos. El Coliseo romano pues se convirtió en un espectáculo público de escarnio sobre los cristianos, esos primeros cristianos. Por eso Jesús en Apocalipsis 2:10, y es Jesús, porque Apocalipsis es la revelación de Jesús, que a través de un ángel le hizo a Juan. Así comienza diciéndole, y quiero retomarlo para que los que no habían escuchado esto lo sepan. ¿Qué es el Apocalipsis? Y también animarnos a leerlo y disfrutar el contenido hermoso que tiene este libro. Dice la revelación, y esta palabra revelación es apocalipsis en griego. Es decir, si nosotros pusiéramos ahí la palabra, sería el apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, no nos vamos a detener ahí. El propósito es simplemente mencionar que todo Apocalipsis es pues revelación de Jesús. Entonces son palabras de Jesús lo que aquí está revelado. Dice en el capítulo 2, versículo 10 de la siguiente manera: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús estaba mandando este mensaje a sus seguidores, a los que ya habían creído en él, y también como una advertencia para aquellos que quisieran creer en él. Sufrirían persecución, pero él les está fortaleciendo y animando y diciéndoles: sean fieles hasta la muerte, y entonces yo les daré la corona de la vida, es decir, la vida eterna. La fidelidad está ligada con la fe. Nadie puede decir yo he creído en Cristo y entonces en un momento, pensando en aquel tiempo de persecución, alguien dijera: no, bueno, yo ya sí es cierto que andaba con los cristianos, pero no he llegado a creer en Cristo. Es más, en este momento no creo en él. Bueno, pues entonces nunca ha creído en él. Porque el que ha creído verdaderamente en Jesucristo, como hemos mencionado aquí, lo seguirá creyendo hasta su muerte. Por eso, sé fiel hasta la muerte se refiere a ten fe en mí hasta la muerte, o cree en mí. ¿Se dan cuenta cómo el significado del Antiguo Testamento de lealtad y firmeza cobra ahora una relevancia grande en esta expresión del Señor Jesús? Sé fiel hasta la muerte. Sé leal, mantente firme.
créeme hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De ahí que no es posible, como hemos dicho, que alguien pierda su salvación. Eso no existe. Lo que sí existe es que alguien crea que es salvo. Piense que ha creído en Jesús y cuando viene la prueba, niega su fe en Jesús. Alguien podría decir, uy, él era salvo y ahora al negar a Jesús, perdió la salvación. Eso no dice la Escritura. Lo que sí dice es que el que niega a Jesús es porque jamás tuvo una verdadera experiencia de fe en Cristo Jesús. Entonces no perdió lo que nunca tuvo. Y el que la tiene siempre la poseerá, porque el alto Dios se encargará de mantenerlo firme. Y más adelante vamos a tener un ejemplo de precisamente de Policarpo, para tener idea. Policarpo era pastor en la iglesia de Esmirna. Allá por el año 156 después de Cristo fue muerto por causa de su fe. Ahora, cuando el procónsul Estancio Cuadrado lo increpó para que negara su fe, usó más o menos estas palabras. Le dijo, jura y te pongo en libertad. Maldice de Cristo. Y el pastor Policarpo contestó, 86 años hace que sirvo a Cristo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Entonces la respuesta fue, no maldecir. 86 años sirviendo a Jesús, como para que al final de su vida Policarpo negara su fe. Si él la hubiera negado, hubiéramos encontrado entonces todo un vacío de 86 años de engaño en su propia persona, predicando una fe que él mismo no creía. Pero este varón auténtico su fe, manteniéndose firme. Él era muy querido en la ciudad. Los propios verdugos que se encargaban de ejecutar la orden le rogaban a algunos, le decían, por favor, no queremos matarlo, renuncia a su fe, sí, pues aunque sea así como de a mentiritas, ¿verdad? Podríamos decir, solo dígalo. No. Y con todo el dolor de su corazón, sus verdugos tuvieron que ejecutar la orden. Y todavía se dice que cuando lo tenían allí junto a un madero, porque acostumbraban a amarrarlos o clavarlos al madero y luego prenderle fuego alrededor. Esta expresión se recoge del pastor Policarpo, que le dijo a sus verdugos, déjenme tal como soy. Es decir, no me claven, pues el que me da fuerza para soportar el fuego, me la dará también sin necesidad de asegurarme con sus clavos. Permaneceré inmóvil en la hoguera. Diciéndoles, no se preocupen, yo de aquí no me muero, el Señor me va a sostener. Y así fue como Policarpo murió en la hoguera. Y a través de la historia, antes de Policarpo, en tiempo de Policarpo y después de Policarpo, muchos cristianos, verdaderos cristianos, no de nombre, no cristianos de nacimiento, cristianos que
dicen que asisten a una iglesia cristiana o su familia es cristiana. No, cristianos que verdaderamente llegaron a depositar su fe, su vida en Cristo Jesús, han sido perseguidos a lo largo de la historia. La iglesia perseguida se refiere precisamente a creyentes en Cristo Jesús, perseguidos, y lo hay todavía en nuestros tiempos. Pues esto fue lo que sucedió con el pastor Policarpo. Ahora, es tiempo de reflexionar acerca de tu fe. Es tiempo de reflexionar acerca de su fe. Y piense en esto. Si su fe no vale la pena morir por ella, tampoco vivir por ella. No tiene sentido. Una fe real, auténtica, de estilo de vida, es aquella que está dispuesta a sostenerse aún en el umbral de la muerte. Si usted piensa que Cristo no vale la pena morir por Él, pues tampoco vale la pena vivir por Él. Esta es la realidad de lo que es fe en un plano tangible, en un plano ya de una situación crítica, y es importante reflexionar en esto. Es importante porque si usted en este momento dice, no, yo que voy a estar dispuesto a que me maten si confieso que Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador. No, yo buscaré la salida, pero si tengo que decir otra cosa, pues la digo y negaré esto. Bueno, entonces esa fe que usted tiene revela que no ha sido salvo. No ha creído verdaderamente en Jesús. Usted no puede ser leal a Cristo en el momento de su muerte y ser leal a Cristo ahora, ni nunca, hasta que tome una decisión seria, porque la fe en Cristo Jesús es una seria decisión. No es hereditaria, no es compartida así como transferida. No, es una decisión personal con una convicción profunda. Martín Lutero, abrumado por su conciencia, y han oído hablar de Martín Lutero, veía a Dios como un juez implacable que lo mandaría al infierno. Buscó en los sacramentos, se hizo monje tratando desesperadamente de ganarse la salvación. Al conocer la perfección de Dios y compararla con su propia indignidad, intensificaron sus miedos. Ayunaba, oraba por largas horas, lastimaba su cuerpo, hacía unas confesiones tan largas que sus confesores le sacaban la vuelta. Decían, no, mejor confiésalo tú. Cuando él encontró en la Biblia este pasaje de Habacuc 2:4, bueno, que está en Romanos 1:17, algunos dicen que lo leyó en el Nuevo Testamento, como sea, es una referencia a Habacuc 2:4, y aquí puedo escribirlo también, Romanos 1:17, para que lo tengan. Entonces sus ojos se abrieron y descubrió que todas esas flagelaciones y sacrificios que él hacía no le servían para ser salvo, para desprenderse de su pecaminosidad en la que se encontraba. De modo que su mente se iluminó
y su corazón fue tan brillante que transformó su vida. Se rindió a Cristo, encontró en Él el perdón de sus pecados y la paz que tanto anhelaba. Después, pasado el tiempo, muchos años, porque él dejaría los hábitos religiosos de la Iglesia Católica Romana, que lo perseguía precisamente, y se casaría. Él tendría una vida muy, muy prolífica en cuestión de teología. Tiene algunas fallas, desde luego, en algunos temas donde él no avanzó y lo heredó así tal cual, pero por lo general Martín Lutero, ustedes saben la historia de él. No es el asunto si él tuvo fallas teológicas, que todos en algún momento podemos tenerla, porque la salvación no es tener una perfección teológica. Fíjense, esto es muy importante. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y él llegó a este convencimiento y se rindió a Cristo. Martín Lutero, pues, la víspera de su muerte, él oró y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, me has redimido, oh Señor. Estas palabras que se encuentran por allá en el libro de Hechos, cuando Esteban fue apedreado, y también se encuentran cuando Jesús estaba en la cruz y entregó sus manos, su alma, su espíritu al Señor. De modo que él estaba confiando el futuro de su espíritu, hasta la muerte, el momento de su muerte. También hubo por ahí algunos ministros alrededor de él que le hicieron la pregunta que acostumbraban a hacer a todo moribundo, no importa de quién se tratara. Entonces a él mismo le hicieron también esta pregunta: ¿está usted listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseñó en su nombre? Y él rotundamente contestó: sí, estoy listo. Y tenemos la seguridad de que Martín Lutero partió a la presencia del Señor con toda esa convicción de fe que le acompañó durante toda su vida. Ahora pregunto, retomando esto que le dijeron a Martín Lutero: ¿usted está listo para morir confiando en Jesucristo? ¿Está listo para morir estando convencido de que su alma está en las mejores manos depositadas en Cristo Jesús? Porque podría morir hoy, podría morir mañana o dentro de 20 años, no importa cuándo. Pero estamos listos para morir fieles a esta fe en Cristo Jesús. Si está listo para morir así, entonces está usted listo también para vivir así. No se puede pensar también al revés, es decir, no, yo sí estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús, sí, pensando en la muerte, que es un instante, pero hay que pensar en la vida, que es un tramo más largo también, y que tiene su relevancia. Si estoy dispuesto a morir con mi fe depositada en Cristo Jesús, entonces también estoy dispuesto a vivir con la fe depositada en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente punto: fe para vencer. Fe para vencer. La vida cristiana es una lucha constante.
Y ya voy a borrar estos dos textos que tengo aquí. Ya estamos aquí. Después de el capítulo de la fe que está en Hebreos 11, él va a mencionar ya en el capítulo 12, digo porque el capítulo 11 expone a mucha gente que vivió por fe y vivió y murió por fe. Y en el capítulo 12, en los primeros 2 versículos, dice lo siguiente. Permítanme leerlo directamente aquí de la Escritura en mi versión 2015. Dice así la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Voy a repetirlo porque ya se perdió la idea. Voy a usar también mis lentes, son necesarios, ¿verdad?, para evitar confundir también las letras. Dice otra vez, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Fe para vencer. Este texto habla de una serie. El pecado está allí queriendo hacernos presa de él, de distintas maneras. Ahora, ¿qué se nos invita? A que corramos con paciencia, despojándonos de todo aquello que pudiera enredarnos. Esta figura parece extraída del corredor allá en el Coliseo, igual, que podía ejecutar una carrera, o fuera del Coliseo también, porque dentro del Coliseo había competencias, pero fuera también, como los maratones, por ejemplo. Esos eran fuera, al aire libre. Pero algunos atletas, para poder correr sin estorbos, llegaron a quitarse la ropa, a unos por completo. Al principio no era por completo, se dejaban todavía parte de prendas para cubrir el decoro, pero después algunos llegaron a lo indecoroso. Pero aquí el texto está hablando como en esa figura de que el que corre con muchas ropas, pues corre el riesgo de liarse en ellas y caer, y entonces no lograr hacer la carrera. Y el pecado está simbolizando esas ropas largas que pueden enredarnos. Pero además está hablando como una fiera al acecho que está lista también para atacar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que requerimos de la fe para vencer. Aquí estamos. No anoté el texto, ahorita lo anoto, Hebreos 12.
1 y 2. Ahora, en el verso 4, y aquí seguimos en el capítulo 12, en el verso 4, dice de la siguiente manera: pues todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Combatiendo contra el pecado. Entonces se trata de una lucha, se trata de un combate contra el pecado. ¿Y cómo podemos salir vencedores en esta lucha? Podemos decir desigual, porque el ser humano, al estar impregnada su naturaleza contaminada, y hablo de la naturaleza contaminada por el pecado, no del espíritu, la palabra de Dios habla de esto, se encuentra en una posición de desventaja frente al pecado. Si la persona, basado en sus propias fuerzas, quiere salir victorioso sobre el pecado, lo más seguro es que falle y termine derrotado. Así como aquel Pedro le aseguró a Jesús que de ninguna manera lo negaría, podemos pensar que él estaba confiando en sus propias fuerzas y dejó de confiar en Jesús. Más cuando ve que fue atrapado, que estaba siendo lastimado, pues su fe fue debilitándose, y entonces ya nada más le quedaron sus fuerzas y no le sirvieron para nada. Negó al Señor. Por eso la fe para vencer es el instrumento que Dios le ha dado al cristiano para poder salir victorioso frente al pecado. Y ahora se invierten los papeles. Ahora la lucha desigual es al revés. El pecado no puede salir victorioso cuando el cristiano se aferra a su fe y entonces echa mano de ella, como por allá en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, habla de la fe también y de otros elementos de los que ha de revestirse la persona para salir victorioso. Dice Santiago 1, aquí vamos a poner Santiago, está enseguidita de Hebreos, Santiago 1, 13 al 14, que cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿A qué se refiere? Pues eso que hay en nuestra naturaleza y que anhela las cosas carnales, las cosas pecaminosas. Y entonces de ahí uno es tentado. Por eso, si la persona confía en sus propias fuerzas, está en desventaja. ¿Se dan cuenta? Está en desventaja porque en su propio ser está esa inclinación a hacer lo malo. Entonces es como llamarle, hay fuego amigo, sí, hay fuego amigo, en mí mismo hay fuego amigo, aparte de todo lo que hay alrededor de mí que me quiere atacar. Entonces, ¿qué necesito? Fe para vencer. Fe para vencer. Y más adelante voy a anotar aquí unos textos porque son importantes, los pueden leer luego en casa. Primera de Pedro 1, 13, 2, 11, el 1, 13 fue del anterior, 2, 11, Primera de Juan 2, este texto es un poquito más extenso para que lean del 12 al 17. Yo haré mención a esto. Aquí en Primera de Pedro se invita al cristiano a que se abstenga de todo aquello que es pecaminoso y que batallan contra el alma. Y habla de una lucha, ¿verdad? Voy a leer Primera de Pedro, al fin que lo tengo aquí cerca.
2:11, dice así la palabra de Dios. Amados, yo les exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Sí, es otra vez, es una lucha. Primera de Juan 2:12 al 17 habla de ese vencer al mundo, y que es muy importante, pues, que los jóvenes, ¿verdad? Ahí se menciona a los jóvenes, a los padres, a los hijos, de que hay una lucha. La vida cristiana no es una vida fácil, no es una vida sencilla. Algunos llegan a pensar que la vida cristiana es aburrida, no tienen ni idea de lo que es el desafío de vivir una vida cristiana. De aburrido no tienen nada. Aburridos aquellos que no son cristianos y se creen cristianos. Sí, a ellos les puede parecer aburrida y preferirían entonces las cosas allá del mundo. Claro, les gustaría estar más allá. ¿Por qué? Porque no son de acá. Cuando son de acá, encuentran que la vida es un constante desafío y que de aburrido no tiene ni una pizca. Quiero mencionarles algo que está en la Galería de Arte de Manchester. Es un cuadro y se titula In Manus Tuas Domini, o En tus manos, Señor. Está pintado, les puedo describir lo que hay aquí en este cuadro. Está pintado un joven caballero con su armadura montando un caballo blanco, imagínense. El caballo tiene la cabeza inclinada, la nariz temblorosa y sus músculos tensos, proyectando terror. El caballo está aterrorizado. Al pie del cuadro hay 3 perros de caza que también miran hacia adelante, aterrorizados. Aterrorizado el caballo, aterrorizados esos perros que están entrenados para cazar. Al frente de ellos se extiende un desierto terrorífico anunciando peligros desconocidos. El joven caballero también está atemorizado. Pero hay algo en él que lo eleva sobre los animales, sobre el caballo y sobre sus perros. Y lo eleva también sobre su propio miedo, la fe. La fe, y levantando la espada, tiene una leyenda este cuadro: en tus manos, Señor. Y prosigue su camino anunciando: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto es lo que está contenido en el Salmo 23, muy conocido, por cierto. Quiero dejarles para en casa, ustedes analicen algo. Bueno, aquí lo enmarco en rojo para que, bueno, lo que queda de rojo de este plumón. Pero estos son los textos que vimos en este momento. Lo enmarco para que se distinga de lo demás, pero ya en este momento lo voy a borrar para poner otro texto. Ustedes van a poder luego, si regresan el video, recuperar lo que aquí está. Segunda de Pedro, capítulo
1, versículos 3 al 10. Aquí voy a poner esto. Fe para vencer. Segunda, déjenme, saco un poco más de tinta al marcador. Segunda de Pedro, capítulo 3, no, capítulo 1 del 3 al 10, perdón. Capítulo 1 del versículo 3 al versículo 10. Aquí lo subrayo. Esta lectura es para que la hagan en casa. Y ustedes aquí detecten 7 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que deben dar, o que debemos dar como cristianos después de haber creído. Comienza el texto diciendo: añadan a su fe, y solamente voy a poner la primera de ellas. Aquí, virtud. Ustedes detecten las otras palabras, porque al final dice: si tienen todas estas cosas, aquí el total, no caerán jamás. Es decir, resultarán vencedores, ¿verdad? Entonces yo les invito a que estudien este pasaje y llenen los renglones que faltan. Y terminamos con la fe para compartir. Borro, ustedes podrán recuperarlo del video, y nos venimos aquí a la fe para compartir, y con esto terminamos por ahora. Fe para compartir. Aquí en México gozamos de libertad religiosa. Esto es muy importante tenerlo presente. La libertad religiosa. Todo habitante en nuestro país tiene la libertad de compartir su fe, cualquiera que sea su fe. Es decir, no solo la fe cristiana, cualquier fe está en libertad de compartirla. Y todo oyente está en libertad de aceptar esa fe o rechazarla. Está en libertad de conservar su fe que le dejaron sus padres, o está en libertad de cambiar la fe. Inclusive está en libertad de dejar de creer y declararse totalmente sin fe, para no mencionar ateo, sin fe, sin religión. Esta libertad la tenemos aquí en nuestro México. Y la libertad religiosa incluye que podemos compartir nuestra fe. El cristiano debe estar consciente de esto, como todos los demás que me están oyendo, cualquiera que sea su fe. Si no es su fe cristiana, usted está en toda libertad de compartir su fe. Lo que no podemos es imponer nuestra fe. Eso no está bien. Ninguna fe debe imponerse sobre una persona. O en otras palabras, ninguna fe debe imponerse sobre otra fe. ¿No? Todos estamos en total libertad. Libertad de creer, libertad de tránsito de fe y libertad de abandonar la fe. Esto es un valor que tenemos como seres humanos y que
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también la contempla, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también la incluye, de modo que también la OEA, específicamente en el Pacto de San José, también lo contempla. Por eso esta parte de fe para compartir es importante que la conozcamos. Estamos en libertad de compartirla. Habrá espacios quizá que no sea lo correcto compartir ahí. Quizá hay espacios específicos, limitados por nuestra propia Constitución para decir, aquí no se puede. Bueno, habría que ver si se puede o no se puede, pero por lo general hay tanto espacio para compartir la fe, que esta parte también la Biblia lo contempla. Allá en Mateo 28, 18 al 20, y lo escribimos aquí, porque voy a poner una llavecita, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18 al 20, con toda su autoridad, Él dice, vayan y hagan discípulos. ¿Eso qué quiere decir? Compartan su fe y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un pasaje importante en cuanto a compartir la fe. Por otro lado, Jesús también dijo en Mateo 5, 13 al 16, pongo una palomita aquí, 5, 13 al 16, ustedes son la sal de la tierra. Y entonces, ¿de qué se trata? De que si somos la sal, entonces está diciendo, tienen que compartir su fe, para que otros también lleguen a disfrutar de este sabor de libertad y lleguen a disfrutar de este evangelio que sana. Y no solamente eso también dijo, son la luz del mundo. Entonces somos sal y somos luz. Y la luz tiene que brillar. ¿Y cómo brilla? Compartiendo la fe. Hemos de compartir nuestra fe. Y de manera amable, de manera respetuosa, de tal modo que el oyente no se vea impelido por la fuerza o intimidado para que adopte nuestra fe, porque de nada le va a servir a la tal persona. Él tiene que tomar una decisión voluntaria, en su corazón, libre, en su pensamiento, en su voluntad, en sus emociones, como ya lo vimos. Entonces, impuesto, nada, no sirve, y menos en temas de fe. Pero sí, somos llamados, pues, a compartir la palabra de Dios. Daniel 4:2, aquí voy a escribirlo, ya estamos llegando al final. Es un hermoso pasaje que dice que las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique, que las comparta mi fe. Ese cambio de vida extraordinario que Dios hace en la persona de un pecador es un gran milagro, es una gran señal. Y ese pecador arrepentido, limpio, que cambia su vida, es importante que él anuncie a otros y les diga, miren, el Señor me ha cambiado y puede cambiarte a ti también. Y entonces está compartiendo su fe. Quiero terminar con
una anécdota también de un hombre muy conocido, Thomas Henry Huxley. Él vivió entre 1825 y 1895. Fue un biólogo inglés muy renombrado, llamado como el Bulldog de Darwin, porque era un defensor de esa teoría. Y se dice que mientras él estaba en una misión, es decir, encomendado pues a unos trabajos por parte de la corona inglesa, se detuvo un fin de semana en un pueblo pequeño. El domingo le dijo a uno de sus asistentes, que era cristiano: supongo que usted va a ir a la iglesia. ¿Por qué no se queda y me comparte de su religión? Oh, contestó el asistente, yo no estoy lo suficientemente capacitado como para responder a sus preguntas y argumentos. Porque Huxley pues era un intelectual, el asistente no tenía todo ese verbo y esa capacidad para entablar una discusión con una persona como Huxley. Pero entonces el biólogo le dijo: lo que quiero es que me diga simplemente lo que su religión hizo por usted. Descansó entonces el asistente, que era cristiano, y le dijo que, es decir, le habló durante toda esa mañana lo que él había experimentado al creer en Cristo Jesús y cómo esa fe cristiana le había provisto de paz, de tranquilidad, de seguridad y de otras cosas que Huxley, asombrado e impactado por lo que su asistente le estaba compartiendo, dijo lo siguiente: daría mi brazo derecho por creer así. Es lo que tenemos que hacer. Cuando compartimos nuestra fe, no necesitamos ser unos grandes teólogos, conocedores expertos de las Sagradas Escrituras. Hablarles de lo que el alto Dios ha hecho en nuestra vida y cómo hemos experimentado este cambio radical al haber creído en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y sirva esta última parte para animarnos a compartir nuestra fe. Buenas noches.